La animación que creías que era sobre un tierno elefante volador es, en realidad, el retrato más perturbador y realista sobre abuso y trauma infantil que Disney ha tenido el coraje de hacer. Y antes de que digas que estoy exagerando, antes de que pienses que estoy buscando oscuridad donde no la hay, quiero que te quedes conmigo los próximos 30 minutos, porque lo que voy a mostrarte no es una teoría forzada, ni una interpretación retorcida. Es lo que el film muestra exactamente, escena por escena, si estás dispuesto a mirarlo con honestidad. Dumbo no es una historia de superación. No es una historia de autoestima, ni de creer en ti mismo. Es un estudio de caso sobre un niño marginado desde el día en que nació, sobre la destrucción sistemática que ocurre cuando el único ser que te protege en el mundo es arrancado de tu lado por una fuerza que no rinde cuentas a nadie, y sobre cómo la sociedad entera, sin malicia consciente, sin un solo villano con capa, puede construir un sistema que consume a sus más vulnerables, y llama a eso entretenimiento. Y cuando termines de ver este video, jamás vas a poder ver ese elefante con orejas grandes de la misma manera. Empecemos por el principio, pero no por el principio obvio. No voy a empezar con las orejas. No voy a empezar con la llegada de la cigüeña. Quiero empezar con el contexto que el film establece antes de que Dumbo nazca, porque ese contexto lo es todo. El circo es un ambiente cerrado, jerarquizado, con reglas claras sobre quién tiene valor y quién no. Los elefantes ya existen ahí, ya tienen su lugar, ya son parte de una comunidad pequeña con sus propias dinámicas sociales. Cuando llegan los bebés de las otras madres, hay celebración, hay aceptación, hay integración inmediata. El grupo se expande de forma natural para incluir a los nuevos. Eso es lo normal. Eso es lo esperado. Y esa normalidad establecida hace que lo que viene después golpee con una fuerza todavía mayor. Porque cuando Dumbo nace, cuando esas orejas enormes aparecen, y el grupo entero reacciona con horror, con risa, con distancia, lo que estamos viendo no es solo crueldad. Estamos viendo cómo funciona cualquier comunidad humana cuando se enfrenta a algo que no encaja en su definición de normal. El grupo no necesita planear la exclusión, no necesita votarla. Sucede de forma automática, instintiva, casi refleja. Y eso es exactamente lo que hace que sea tan devastador para Dumbo, porque él no hizo nada, no eligió nada. Simplemente llegó al mundo siendo quien era, y el mundo ya había decidido que eso era un problema. Las orejas de Dumbo son la representación más directa y más honesta posible de cualquier diferencia visible que un niño puede tener. No es una metáfora abstracta, es concreta, es inmediata, es imposible de ignorar. Puede ser una discapacidad física, puede ser un rasgo cultural o racial que lo distingue del grupo mayoritario. Puede ser una condición neurológica que altera su comportamiento social. Puede ser simplemente pobreza visible, ropa diferente, acento diferente, familia diferente. Lo que importa psicológicamente no es el contenido específico de la diferencia, sino el mecanismo que se activa en el grupo cuando la detecta. Y ese mecanismo es siempre el mismo: identificación, distancia, jerarquización. Dumbo queda en el lugar más bajo de esa jerarquía desde antes de dar su primer paso. Y su madre lo sabe, lo ve, siente cada mirada, cada cuchicheo, cada paso atrás que los otros elefantes dan cuando su hijo intenta acercarse. Y ese es el punto de partida de todo lo que viene después. Ahora quiero que pensemos juntos en lo que significa ser la señora Jumbo en esta historia. Porque ella no es un personaje secundario. Ella es el eje de todo. Ella es el único ser, en todo el universo de este film, que mira a Dumbo y no ve un error, no ve una aberración, no ve una broma. Ella lo mira y ve a su hijo. Nada más. Esa simplicidad, ese amor incondicional, sin condiciones, sin reservas, sin vergüenza de lo diferente que él es. Eso es exactamente lo que una figura parental sana representa para un niño en desarrollo. No es exagerado decir que
que la señora Jumbo es el sistema inmunológico emocional de Dumbo. Es la barrera entre él y un mundo que ya decidió que no encaja. Mientras ella está ahí, él tiene un lugar seguro al que volver después de cada rechazo. Mientras ella existe como escudo y como refugio, el daño que el mundo puede hacer tiene un límite. Y entonces el film hace lo más brutal que podía hacer. Se la lleva. La escena en que la señora Jumbo es encarcelada es el corazón del film. Es la bisagra sobre la que gira toda la narrativa psicológica de la historia. Y quiero reconstruirla en detalle, porque la versión superficial que la mayoría de la gente recuerda no captura todo lo que está sucediendo. Un grupo de chicos adolescentes empieza a molestar a Dumbo. Lo tocan, lo jalan, se burlan. Dumbo no puede defenderse. Es pequeño, es vulnerable, es un bebé en todos los sentidos que importan. Y su madre ve todo esto suceder. Observa a su hijo siendo humillado físicamente mientras ella está ahí, a metros de distancia, completamente capaz de intervenir. Y ella interviene. Por supuesto que interviene. Eso no es locura. Eso no es peligrosidad. Eso es el instinto de protección más fundamental y más legítimo que existe en cualquier ser vivo que ha formado un vínculo de apego con su cría. Cualquier padre, cualquier madre, cualquier persona que ha amado a alguien de forma genuina entiende visceralmente por qué ella hace lo que hace. Y sin embargo, el circo, que funciona aquí como la institución de poder, como la figura de autoridad que decide quién tiene razón y quién no, el circo la encadena, la aísla, la etiqueta como peligrosa, como fuera de control, como un problema que hay que contener. Piensen en esto un momento. Piensen en la arquitectura de poder que se revela en esa sola decisión. La señora Jumbo no atacó sin provocación. Respondió a una provocación real, física, humillante, contra su hijo. Los chicos que provocaron no reciben ninguna consecuencia. El público que se rió tampoco. El dueño del circo que permitió que esa situación se desarrollara tampoco. La única que paga el precio es ella. La única que es separada, encadenada, aislada. Es la madre que defendió a su hijo. Y eso, si lo sacamos del contexto de la película y lo ponemos en el mundo real, es una descripción perfectamente precisa de algo que ocurre con una frecuencia que debería mantenernos despiertos por las noches. ¿Cuántas madres, cuántos padres han sido separados de sus hijos, no porque representaran un peligro real para ellos, sino porque respondieron de forma desesperada a una situación desesperada? Porque enfrentaron a una institución que tenía más poder que ellos. Porque no tenían los recursos, la representación legal, la red de apoyo para navegar un sistema diseñado para proteger su propia autoridad, antes que para proteger a las familias que dice servir. El circo no separa a la señora Jumbo de Dumbo porque eso sea lo mejor para Dumbo. El circo la separa porque ella desafió la jerarquía, porque mostró que la autoridad del dueño no era absoluta. Y eso, para cualquier estructura de poder, es imperdonable. Y Dumbo es testigo de todo. Ese es el detalle que más me afecta cuando pienso en esta escena. Dumbo no entiende completamente lo que está sucediendo, porque es pequeño, porque no tiene el marco conceptual para procesar la complejidad de lo que le están haciendo, pero entiende lo suficiente. Entiende que las personas que rodean a su madre la están lastimando. Entiende que se la están llevando. Entiende que él no puede hacer nada para detenerlo. Eso es impotencia aprendida en su forma más pura y más devastadora. Y la impotencia aprendida, ese estado psicológico en el que el ser deja de intentar cambiar su situación porque ha aprendido que sus acciones no tienen efecto, es uno de los precursores más estudiados de la depresión crónica y de los trastornos de ansiedad en adultos que tuvieron infancias traumáticas. Hay una escena después de la separación que el film presenta como tierna, casi mágica, y que en realidad es una de las imágenes más devastadoras de toda la animación de Disney. Dumbo va a visitar a su madre en la jaula donde está encerrada. Ella logra sacar la trompa por entre los barrotes y lo mece, lo balancea, como solía hacer antes. Y él cierra los ojos y se deja llevar.
Por un momento, por un segundo, todo lo demás desaparece. No hay circo. No hay elefantes que lo excluyen. No hay payasos. No hay caída pendiente. Solo está él y su madre, y ese movimiento que le dice que existe alguien en el mundo que lo quiere. Y luego termina. Y los barrotes siguen ahí. Y él tiene que irse. Y esa imagen, ese bebé que se aleja de la jaula hacia un mundo que no lo quiere, es la imagen de cada niño que ha visitado a un padre en prisión, de cada hijo que ha sido apartado de su familia por el sistema de bienestar social, de cada pequeño ser humano que ha aprendido demasiado pronto que el amor existe, pero que hay fuerzas más grandes que el amor que deciden cuándo y cómo puedes acceder a él. Si este análisis te está golpeando fuerte, si estás sintiendo ese peso que Dumbo carga de una manera que nunca habías sentido antes, necesito pedirte algo ahora mismo. Hypa este video. Ponle like, deja tu comentario, dile al algoritmo que este tipo de contenido importa y merece llegar a más personas. Y si todavía no estás suscrito a Tal vez así sea, hazlo ahora, activa la campanita y mejor aún, únete a nuestra membresía, porque ahí tienes acceso a análisis exclusivos, discusiones antes de que el video salga al público y formas parte de una comunidad que toma el análisis de la animación en serio. Ahora sigamos, porque el circo todavía no terminó con Dumbo. Cuando Dumbo pierde a su madre y queda completamente solo, lo que sigue es una caída en espiral por cada capa del sistema que lo rodea. Y el primer nivel de esa caída es la comunidad de elefantes. Los otros elefantes son los pares de Dumbo, la comunidad que más naturalmente debería haberlo incluido, los seres más parecidos a él en toda la narrativa. Y son exactamente ellos quienes ejecutan la forma más dolorosa y más sofisticada de exclusión que existe. La exclusión social, silenciosa. No lo atacan físicamente, no lo insultan de forma directa, simplemente forman un círculo y le dan la espalda, literalmente. El film lo muestra sin ninguna sutileza y sin ningún disimulo, porque no necesita disimulo. Eso es exactamente lo que hace el bullying social en el mundo real. No necesita palabras, no necesita violencia. Solo necesita el movimiento coordinado de un grupo que decide que alguien no existe. Y yo quiero que piensen en cuánto peso tiene eso para un niño. No un adulto con años de historia de vida, con relaciones construidas, con identidad consolidada. Un niño. Un ser que está en pleno proceso de entender quién es, qué lugar ocupa en el mundo, si tiene valor, si importa, si pertenece a algún lugar. Para ese ser, la exclusión del grupo de pares no es una incomodidad social, es una amenaza existencial. El cerebro infantil no procesa la exclusión social de forma muy diferente a cómo procesa el dolor físico. Las mismas regiones neuronales se activan, el mismo nivel de alarma se dispara. Y ese nivel de alarma sostenido, esa angustia crónica de saber que no perteneces, que nadie te quiere cerca, que tu presencia es un problema para los que te rodean, tiene consecuencias medibles, documentadas, en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Pero los elefantes son solo el primer nivel. El segundo nivel, y el más perturbador desde una perspectiva de explotación sistémica, son los payasos. Y quiero que prestemos mucha atención a los payasos, porque son el elemento del film que más cuidadosamente está disfrazado de inocuo. Los payasos son los adultos del sistema. Son los trabajadores del circo, los que tienen más acceso directo a Dumbo en el día a día, después de que su madre desaparece. Y lo que hacen con ese acceso es construir un número artístico alrededor del miedo de Dumbo. Literalmente. Toman el hecho de que un bebé no sabe volar, lo suben a una plataforma a una altura ridícula con fuego alrededor, y lo dejan caer sabiendo que el público va a reírse porque el espectáculo del miedo y la humillación de alguien que no puede defenderse es, para cierto tipo de entretenimiento, la atracción principal. Los payasos no son malas personas en el sentido simplista del término. El film no los presenta como villanos unidimensionales. Los presenta como algo mucho más inquietante, como personas normales haciendo su trabajo, optimizando su producto,
pensando en cómo hacer el número más grande, más espectacular, más rentable, sin que en ningún momento de esa planificación aparezca la pregunta de cómo se siente Dumbo al respecto. Y eso es exactamente lo que define la explotación sistémica. No hace falta odiar a quien explotas. No hace falta ni siquiera verlo como una persona. Simplemente hace falta no hacer la pregunta. Hace falta tener un sistema que nunca te obliga a hacerla, que te recompensa por no hacerla, que está construido sobre la premisa de que ciertas personas o ciertos seres son recursos, no sujetos. El trabajo infantil en el mundo real no siempre viene de manos de monstruos conscientes. Frecuentemente, viene de manos de personas que simplemente no hacen la pregunta, que no ven a la criatura frente a ellos como alguien cuyo bienestar importa más que el producto final. Ahora llegamos a la escena que todo el mundo recuerda mal, la escena de los elefantes rosados, Pink Elephants on Parade, la secuencia que la cultura popular ha convertido en un meme, en un momento extraño y colorido, y algo delirante que la gente recuerda con una mezcla de nostalgia y rareza. Y yo necesito demoler completamente esa lectura, porque lo que esa escena representa, cuando lo miras desde la psicología del trauma infantil, no tiene absolutamente nada de gracioso. Reconstruyamos el contexto. ¿Quién es Dumbo en este momento de la historia? Es un bebé. Ha perdido a su madre. Está siendo explotado por adultos que no se preocupan por él. Ha sido rechazado por la única comunidad que tenía. Está exhausto de un nivel de agotamiento que va mucho más allá de lo físico. Es el agotamiento de un ser que lleva semanas operando en modo de supervivencia constante, sin refugio, sin descanso, sin nadie que le diga que está a salvo. Y en ese estado, accidentalmente, ingiere alcohol. En el contexto del film, eso es un gag visual. En el contexto de la psicología del trauma, es el punto de quiebre. La disociación es la respuesta del cerebro cuando la realidad se vuelve insoportable, cuando el nivel de angustia supera la capacidad de procesamiento del sistema nervioso, cuando no hay salida visible, cuando el dolor es demasiado grande para ser contenido. El cerebro activa mecanismos de distancia. Puede ser un sueño despierto, puede ser una fantasía, puede ser un estado alterado de conciencia, puede ser una desconexión del cuerpo, una sensación de estar mirando tu propia vida desde afuera. Lo que los elefantes rosados representan no es un chiste sobre un animal borracho. Representan la mente de Dumbo, creando un mundo alternativo, donde las reglas que gobiernan su realidad dolorosa no aplican, donde la física de su sufrimiento se suspende, donde puede existir sin el peso de todo lo que le han hecho. Y esto no es solo una lectura metafórica mía. La investigación en psicología del trauma infantil es extraordinariamente clara sobre esto. Los niños que pierden figuras de apego de forma abrupta, que son expuestos a ambientes de negligencia y explotación, que no tienen redes de apoyo que les ayuden a procesar lo que están viviendo, desarrollan con una frecuencia estadísticamente significativa comportamientos de evasión y búsqueda de anestesia. Y entre esos comportamientos, el uso temprano de sustancias aparece con una frecuencia que no es coincidencia ni debilidad moral. Es una respuesta adaptativa de un sistema nervioso que aprendió que la realidad duele y que necesita distancia de esa realidad para seguir funcionando. Dumbo no bebe por accidente cómico. Dumbo llega al alcohol porque su sistema nervioso ya estaba buscando cualquier salida, y el alcohol fue la primera salida que encontró. Los elefantes rosados son hermosos y aterradores al mismo tiempo. Son coloridos y musicalmente elaborados y visualmente inventivos. Y son exactamente así, porque así es como funciona la disociación. Crea mundos que son más vívidos, más intensos, más saturados de color y forma que la realidad gris y fría que los generó. La mente que disocia no produce imágenes aburridas. Produce imágenes que te absorben completamente, que te llevan lejos, que te hacen olvidar, aunque sea por un rato, que hay una jaula con barrotes esperando del otro lado. Y cuando Dumbo despierta al día siguiente, en un árbol, sin recordar bien qué pasó, con el peso de la resaca y la confusión, todo sigue igual. El trauma no desapareció.
El circo sigue ahí. Los elefantes siguen dándole la espalda. Su madre sigue encerrada. La disociación no resolvió nada. Nunca lo hace. Pero prometió algo que el cerebro de Dumbo, en ese momento de crisis absoluta, necesitaba desesperadamente. Un descanso, aunque fuera brevísimo, del dolor de ser él. Hay algo que quiero agregar aquí antes de seguir adelante. Algo que no aparece explícitamente en el film, pero que está presente como una sombra en toda esta sección de la narrativa. Cuando Dumbo llega a los cuervos al día siguiente, cuando interactúa por primera vez con ellos, el film presenta ese encuentro como cómico y eventualmente afectuoso. Pero hay una dinámica en esa interacción que vale la pena nombrar. Los cuervos son los primeros seres que miran a Dumbo con algo diferente al desdén o la explotación. Son los primeros que le ofrecen algo que se parece a la diversión, a la ligereza, a la posibilidad de que la vida no sea solo sufrimiento. Y Dumbo se aferra a eso con una intensidad que va mucho más allá de lo que la situación narrativa justificaría, a menos que entiendas que para alguien que ha vivido semanas de aislamiento total, un momento de calidez genuina se siente como agua para alguien que lleva días en el desierto. Esa es la sed que el trauma crea, la sed de conexión de alguien que aprendió que la conexión puede ser arrebatada en cualquier momento, que cualquier vínculo es temporario, que nada es seguro, y que por eso mismo, cuando aparece algo que se parece a la seguridad, hay que aferrarse con las dos manos. Y ahora llegamos a Timoteo. Y Timoteo merece su propio momento en este análisis, porque es el personaje más psicológicamente complejo del film, mucho más de lo que la gente generalmente reconoce. Timoteo es el único ser que trata a Dumbo con algo parecido a la gentileza genuina después de que su madre es encarcelada. Es pequeño, es astuto, es un sobreviviente nato, y ve en Dumbo una combinación de vulnerabilidad extrema y potencial inexplorado. La relación entre los dos no es perfectamente altruista. Timoteo tiene sus propios intereses, su propia agenda, su propio sentido de qué es lo que hay que hacer y por qué. Pero también genuinamente se preocupa, a su manera imperfecta, y eso lo convierte en la única figura de apoyo real que Dumbo tiene durante la mayor parte de la narrativa. Y es Timoteo quien introduce la pluma, y la pluma es el objeto más psicológicamente rico de toda la animación de Disney. Punto. No hay discusión posible sobre eso. Lo que Timoteo hace cuando le entrega esa pluma a Dumbo y le dice que tiene poderes mágicos, que con esa pluma puede volar, lo que está haciendo es crear un mecanismo de afrontamiento. Un coping mechanism. Una herramienta psicológica que permite a Dumbo seguir funcionando en una situación que de otra manera lo paralizaría completamente. La pluma no tiene poder. Timoteo lo sabe desde el principio. Y en algún nivel profundo, Dumbo probablemente también lo sabe. Pero eso no importa. Lo que importa es lo que la pluma representa. La posibilidad de que haya una salida. La posibilidad de que él tenga algo, aunque sea una cosa pequeña y frágil, que le dé cierto control sobre lo que le pasa. Los psicólogos hablan de objetos transicionales, un concepto desarrollado por Donald Winnicott, para describir los objetos que los niños usan para manejar la ansiedad de separación de su figura de apego principal. El ejemplo más conocido es el osito de peluche, la cobijita favorita, ese objeto que el niño lleva a todos lados y sin el cual no puede dormir. El objeto en sí no tiene ningún poder protector real, no cambia nada del mundo externo, pero sirve como extensión simbólica de la seguridad que la figura de apego debería proporcionar, y en su ausencia, el objeto llena una parte de ese vacío. Dumbo perdió a su madre. No tiene objeto transicional. No tiene nada que lo conecte a la seguridad que ella representaba. Y entonces aparece Timoteo con una pluma y dice: «Esto te va a hacer volar». Y Dumbo se aferra a esa pluma con todo lo que tiene, porque esa pluma es la primera cosa en mucho tiempo que le ofrece algo que se parece a la esperanza. Hay también algo que quiero decir sobre el rol del alcohol en esta sección de la narrativa, y es que el film, sin proponérselo explícitamente,
establece un patrón psicológicamente muy preciso. La pluma y el alcohol son dos extremos del mismo espectro de estrategias de afrontamiento. El alcohol es la estrategia que desconecta de la realidad completamente, que anestesia, que crea una fuga total, aunque sea temporal. La pluma es la estrategia que le permite a Dumbo funcionar dentro de su realidad, que no resuelve el problema, pero le da algo a lo que aferrarse mientras el problema existe. Una es disfuncional y potencialmente destructiva. La otra es una ilusión sostenible, una mentira que funciona lo suficientemente bien como para mantenerlo en pie. Y el film, sin decirlo en voz alta, muestra que hay una diferencia enorme entre las dos. Hay una diferencia entre la estrategia que te permite seguir existiendo y la que te desintegra. Y Dumbo, con la ayuda de Timoteo, encuentra la que le permite seguir. Antes de seguir, quiero contarte algo que creo que te va a gustar. Si eres fan de la animación, como los que seguimos, tal vez así sea. Hay camisetas exclusivas del canal, con diseños únicos de los personajes que hemos analizado, disponibles en la pestaña de YouTube Shopping. Son piezas para los que realmente viven este universo. Échales un vistazo y apoya el canal de una manera que puedes usar literalmente. Ahora volvemos a Dumbo, porque el clímax psicológico del film todavía no llegó. El número del circo, el momento en que todo converge. Dumbo está en la plataforma, a una altura absurda, con fuego a su alrededor, frente a un público que vino exactamente para ver esto. Vino para ver la caída. Vino para el espectáculo del miedo y la humillación. Y Dumbo sabe eso. En algún nivel, lo sabe. Sabe que está ahí, no porque alguien quiera que le vaya bien, sino porque su vulnerabilidad, su terror, su situación imposible, es el producto que el circo está vendiendo esta noche. Y en ese momento, la pluma se va, cae, desaparece en el vacío entre él y el suelo que está muy, muy abajo. Y ahí es donde ocurre algo que la mayoría de los análisis del film tratan como un momento de victoria simple, de magia simple, de creyó en sí mismo y lo logró. Pero lo que ocurre en ese momento es mucho más profundo y mucho más perturbador que eso. Porque Dumbo no vuela en ese momento por fe ciega. Dumbo vuela en ese momento porque ha llegado al límite absoluto de lo que un ser puede soportar, y en ese límite descubre que el recurso que creía externo siempre estuvo adentro. Eso no es un cuento de hadas. Eso es una descripción neuropsicológica de algo que ocurre en situaciones de crisis extrema, cuando todos los sistemas de apoyo externos colapsan y el organismo tiene que apelar a recursos que nunca antes había necesitado, porque siempre había habido algo más que los cubriera. La internalización de la seguridad es el proceso psicológico más importante en el desarrollo humano. Es el proceso por el cual una persona pasa de necesitar una fuente externa de seguridad, ya sea la madre, ya sea un objeto transicional, ya sea un coping mechanism, a llevar esa seguridad adentro, como parte de quien es. No como algo que tiene cuando las condiciones son buenas, sino como algo que no le pueden quitar cuando las condiciones son malas. Y Dumbo llega a ese proceso no de forma gradual, no con el apoyo de años de terapia y relaciones seguras y contextos de desarrollo sanos. Llega a ese proceso cayendo desde una plataforma en llamas, sin nada a qué aferrarse, y sobrevive. Y eso es exactamente tan aterrador como suena, porque la resiliencia que se construye en el trauma no es la misma que la resiliencia que se construye en la seguridad. La resiliencia del trauma es más dura, sí. Es más resistente a las adversidades, porque ha sido forjada en ellas. Pero también carga un costo que la otra no tiene. Carga las noches sin dormir, el estado de alerta constante, la dificultad para confiar en que algo bueno va a durar, la sensación de que en cualquier momento el suelo puede volver a desaparecer bajo los pies. Dumbo vuela al final del film. Eso es real. Y también es real que el camino que lo llevó hasta ese vuelo incluyó la pérdida de su madre, semanas de explotación, episodios de disociación y el tipo de soledad que ninguna criatura en su etapa de desarrollo debería tener que atravesar.
El vuelo no borra eso. El vuelo no lo cura. El vuelo es lo que Dumbo encontró dentro de sí mismo, después de que el mundo tomó todo lo demás. Ahora quiero hacer una pausa y hablar sobre algo que este film hace que muy pocos análisis han tenido el valor de señalar directamente. El final no es tan feliz como parece. Cuando Dumbo vuela y se convierte en la atracción principal del circo, el film presenta esto como una resolución completa. Las cosas mejoran, la señora Jumbo es liberada, Dumbo es famoso, el circo prospera, todo está bien. Pero si miramos con cuidado, si aplicamos la misma lente crítica que hemos estado usando durante todo el film, lo que vemos es algo diferente. La señora Jumbo no fue liberada porque el sistema reconoció que cometió un error. No fue liberada porque alguien en esa estructura de poder tuvo una epifanía moral sobre lo que le habían hecho a esa familia. Fue liberada porque Dumbo se volvió lo suficientemente valioso para el circo como para que incluir a su madre fuera una concesión económicamente razonable. La lógica no cambió. El sistema no cambió. La ecuación financiera cambió. Y eso, leído honestamente, es el comentario más amargo y más preciso que el film hace sobre la naturaleza de la institución que representa. En este sistema, tienes acceso a lo que necesitas solo cuando puedes demostrar que eres rentable para quien controla el acceso. Cuando tu valor de mercado lo justifica, cuando te vuelves útil en los términos que el sistema entiende como útiles. Y los Dumbos que no vuelan, los que pasan por el mismo circo, la misma crueldad, el mismo aislamiento, y que al final no tienen una habilidad extraordinaria que los vuelva valiosos en los términos del mercado. El film no tiene respuesta para eso. El film no puede tenerla, porque reconocerlo completamente haría imposible el final feliz que necesita para hacer una película para niños. Pero el silencio sobre esa pregunta es en sí mismo una respuesta. Es el film diciéndonos, entre líneas, que la bondad del sistema hacia Dumbo no es justicia, es suerte. Y la suerte no es un sistema de protección. Y ahora llegamos al punto más incómodo de todo este análisis. El punto que ninguno de nosotros quiere escuchar, pero que es el más importante. Quiero que piensen en el público del circo. Quiero que piensen en esas personas, esas familias, esos niños y adultos que llenaron las tribunas para ver el número de Dumbo. No son villanos. No planearon hacerle daño a nadie. No llegaron al circo pensando en cómo explotar a un elefante bebé. Llegaron porque querían entretenimiento, porque querían una noche diferente, porque el circo prometía espectáculo y magia, y la posibilidad de ver algo que normalmente no ven, y el circo cumplió esa promesa, y ellos se fueron a casa satisfechos. ¿Cuántas veces somos nosotros ese público? No de un circo literal, de un sistema mucho más grande y mucho más cotidiano. ¿Cuántas veces consumimos entretenimiento, productos, servicios, historias de superación inspiradoras, sin preguntarnos qué condiciones sistémicas tuvieron que existir para que esa historia de superación fuera necesaria? ¿Cuántas veces aplaudimos la resiliencia de alguien que superó circunstancias brutales, sin preguntarnos por qué esas circunstancias existían, quién se beneficiaba de que existieran, y qué estamos haciendo nosotros para que sigan existiendo? El documental de la persona que salió de la pobreza extrema y construyó algo. El perfil del atleta que vino de una infancia de abuso y llegó a la cima. La historia del inmigrante que lo perdió todo y comenzó de cero. Todas esas historias son reales. Todas esas personas son admirables. Y todas esas historias son también síntomas de sistemas que fallaron antes de que empezara la historia de superación. La pregunta que rara vez hacemos no es cómo lo lograron. La pregunta es por qué tuvieron que lograrlo de esa manera, en esas condiciones, sin esa red de seguridad. Somos el público del circo cuando miramos a las personas marginadas, a las personas con discapacidades visibles, a las personas que vienen de familias rotas, a los niños que crecieron sin un lugar seguro al que volver. Y lo primero que pensamos no es qué necesitan, sino qué pueden ofrecer. Cuando nuestra simpatía por su situación está condicionada a que sean simpáticos,
articulados, fotogénicos, suficientemente resilientes, suficientemente útiles en los términos que nuestro sistema entiende como útiles. Cuando el margen entre el aplauso y el desprecio es exactamente la distancia entre volar y no poder volar. Eso es lo que el film de Dumbo nos muestra si estamos dispuestos a verlo. No como una acusación a cada individuo en particular, sino como un retrato del sistema colectivo que somos cuando actuamos sin reflexión, cuando consumimos sin preguntar, cuando aplaudimos sin contabilizar el costo. Los chicos que jalaron las orejas de Dumbo al principio del film no eran monstruos, eran adolescentes, haciendo lo que los adolescentes hacen cuando están en grupo y encuentran un objetivo fácil y sin protección. Eso es una descripción del comportamiento humano en condiciones de baja supervisión y alta presión social. No es una descripción de maldad innata. Y sin embargo, ese momento de crueldad no reflexionada, ese momento en que nadie en el grupo paró y dijo suficiente, ese momento en que nadie en el público que observaba intervino, generó una cadena de consecuencias que duró todo el film. La madre encarcelada, el bebé solo, las semanas de explotación, la disociación, el número en llamas. Todo eso tiene un punto de origen que no fue un villano planeando el mal. Fue un grupo de personas normales, no haciendo la pregunta correcta en el momento correcto. Ese es el horror más real y más perturbador que Dumbo tiene para ofrecernos. No la jaula, no el fuego, no los elefantes rosados, sino la normalidad de cómo llegamos hasta ahí. La facilidad con que sistemas enteros de sufrimiento se construyen sobre la acumulación de momentos en que personas ordinarias simplemente no hicieron la pregunta. No se detuvieron, no vieron, no dijeron nada. Y antes de cerrar, hypa este video, una vez más. Si llegaste hasta aquí, deja tu like, porque este tipo de contenido lleva tiempo y esfuerzo, y tu engagement es lo que hace que siga llegando a las personas que lo necesitan. Quiero terminar con algo que creo que es necesario decir. Algo que equilibra todo lo que hemos analizado sin negar ninguno de sus puntos. En el medio de todo el peso que este film carga, hay algo genuinamente hermoso que no se debería pasar por alto. Hay algo que el film hace que pocos films, de ningún género, tienen el valor de hacer completamente. No resuelve el problema fingiendo que el mundo se volvió mejor. El final de Dumbo no es el mundo convirtiéndose en un lugar más amable. No es los elefantes pidiendo disculpas. No es el dueño del circo teniendo una epifanía moral. Es Dumbo, encontrando dentro de sí mismo algo que el mundo no puede quitarle, aunque le quite todo lo demás. Y eso es, a pesar de todo, genuinamente poderoso. Porque la resiliencia no es la ausencia del daño. La resiliencia es la capacidad de continuar a pesar del daño, de encontrar dentro de uno mismo lo que el entorno no puede proveer, de seguir existiendo cuando todo conspira para convencerte de que no tienes derecho a existir. Y Dumbo lo hace. No porque el camino haya sido fácil, no porque el sistema haya sido justo, sino porque algo dentro de él, esa fuerza que estuvo ahí desde el principio aunque nunca se la nombrara, se negó a ser completamente extinguida por todo lo que le hicieron. Eso no es un argumento a favor de dejar que los sistemas sigan siendo crueles porque los fuertes sobreviven. Eso es una descripción de lo que algunos seres, en condiciones que no deberían existir, logran hacer cuando todo falla. Y merece ser reconocido precisamente porque ocurre en condiciones que no deberían existir. El vuelo de Dumbo es extraordinario, porque todo lo que precedió al vuelo fue extraordinariamente injusto. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Timoteo no salvó a Dumbo. Eso también es importante decirlo. Timoteo hizo algo más modesto, y más real. Se quedó. En un mundo lleno de gente que o ignoraba a Dumbo o lo usaba, Timoteo se quedó. No perfectamente. No sin sus propias contradicciones. No sin sus propios intereses en el juego. Pero se quedó. Y a veces, en la vida de alguien que ha perdido todo lo que le daba seguridad, lo que cambia las cosas no es un salvador perfecto que resuelve todos los problemas. Es alguien que se queda cuando todos los demás se van.
Alguien que mira cuando todos los demás miran hacia otro lado. Alguien que dice, con su presencia, que el otro existe y que eso importa. Dumbo existe. Su madre existe. Su dolor existe. Su soledad existe. Su terror existe. Y su vuelo, al final, también existe. Y todas esas cosas son verdaderas al mismo tiempo. Y ese es el film que Disney hizo en 1941, ya sea que lo supieran completamente o no. Un film que puso en imágenes coloridas y música, y un elefante de ojos grandes, algo que muchos niños que lo vieron reconocieron en algún nivel, sin poder nombrarlo. Algo que les hizo sentir un peso en el pecho, que no sabían de dónde venía. Algo que los hizo llorar, sin saber exactamente por qué. Ahora lo saben. Y ya no van a poder ver ese elefante de la misma manera. Y quizás, solo quizás, tampoco van a poder ver a la próxima persona diferente. A la próxima criatura que no encaja. Al próximo ser que carga orejas que el mundo decidió que eran demasiado grandes. De la misma manera tampoco. Y si este análisis logró eso, si movió algo, si cambió algo en la forma en que ven el mundo que los rodea, entonces hizo exactamente lo que vino a hacer. Tal vez así sea.